¿Cómo estás? Estoy feliz de estar nuevamente contigo y quiero darte las gracias por todos los comentarios, por tus notas. Yo estoy feliz de contestar todo lo que me escribas. Recuerda en @Isabel Ruiz de Velasco, artist en Instagram. Bien, pues hoy les tengo un programa padrísimo que les va a encantar. Un pintor maravilloso llamado Andrew Warhol, a quien conocemos como Andy Warhol. Yo estoy realmente enamorada de lo que hizo este hombre. Realmente nos abrió las puertas a todos para tener acceso al arte y realmente creó un personaje de sí mismo. Un hombre maravilloso que incursionó en todas las artes. Pero mejor veámoslo en este documental. Andy Warhol presentó al mundo su obra Latas de sopa Campbell. La pregunta era obvia: ¿por qué pintar latas de sopa? La respuesta, sin embargo, es tan deslumbrante como la trayectoria del artista, quien dijo: quería pintar la nada, estaba buscando la esencia de la nada y allí estaba. Una nada que, en realidad, siempre estuvo llena de contenido, porque reflejaba la sociedad de consumo rápido, el fast food, disfrute inmediato, banalidad y pasión por la fama más efímera. Sobre estas bases, Andy Warhol retrató a la sociedad occidental y muy especialmente a la norteamericana, básicamente de los años 50, 60 y 70. Las raíces de dicho periodo y dicha corriente artística, que son el vacío, el presente, el individualismo, el materialismo y la soledad, son la filosofía del consumismo, que se basa en que la felicidad proviene del mundo material, es decir, de la compra de cualquier producto o servicio. Así pues, esta corriente logró dominar la mente de las personas, creando una necesidad y como resultado logrando un boom desenfrenado en ventas de autos, casas, televisiones, muebles, entre otras cosas. Como efecto de su éxito en los 70s, las cadenas de comidas se expandieron al igual que las cadenas de autoservicio a una escala nacional y surgieron las grandes campañas publicitarias. Y un nuevo arte, el pop art o arte popular, y con él su máximo representante. Su nombre verdadero era Andrew Warhol, a quien conocemos como Andy Warhol. Fue partícipe de la consolidación del arte moderno, por ser identificado en representar imágenes de la cultura popular, a través de haber logrado captar las características de los objetos cotidianos y así exponer la esencia de su país, los Estados Unidos, representándola en objetos como son esta botella de Coca-Cola. Warhol fue rechazado por la crítica y juzgado negativamente por mezclar en exceso el mundo de los negocios, el consumismo, lo comercial con el mundo maravilloso del arte. La obra de Warhol mantenía viva la pregunta sobre ¿qué es el arte? ¿Y quién debe decidirlo? Warhol inició su carrera como ilustrador, luego se adentró en el pop art utilizando la pintura como medio de expresión. Enseguida se dedicó a pintar objetos totalmente cotidianos que fueran capaces de representar el entorno consumista y capitalista estadounidense, en donde lo personal se hace público y adopta un carácter inexpresivo. También se dedicó a retratar a celebridades. En ese momento apareció el cine y Warhol se introdujo a él como director. Sus obras exponen un carácter experimental y poco convencional y muy irreverente. Andy Warhol fue el tercer hijo de Andrzej y Julia Warhol, ambos de origen eslovaco, en una provincia muy pegada a Ucrania.
En su infancia, Andy sufrió de la enfermedad de Sydenham. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y provoca movimientos involuntarios. También tuvo vitiligo, lo cual tenía manchas en su piel, en sus brazos, en su pecho, causando un bullying espantoso, sobre todo porque él era rubio, casi albino, y sus compañeros se burlaban de él. Andy fue hipocondriaco. Durante largos periodos no pudo abandonar su cama, solo se dedicaba a dibujar. Andy estudió arte comercial, en lo que podemos conocer como publicidad, en la Carnegie Mellon University en Pittsburgh. Al finalizar viajó a la ciudad de Nueva York a trabajar como ilustrador y diseñador de portadas de discos y otros elementos comerciales como anuncios de zapatos. Incluso también hacía escaparates para tiendas importantes. En los años 70 creó la portada de los discos Sticky Finger y del álbum Love You Live de los Rolling Stones. En noviembre de 1962, Warhol presentó su primera exposición en Nueva York en la Galería Stable con gran éxito, vendiendo todas sus latas de sopa Campbell. Luego creó un taller llamado The Factory, en donde tenía como musa a Eddie, una hermosísima bailarina muy glamorosa que apareció en todas sus películas. Ellos se convirtieron en uña y carne. Ella quería parecerse a Andy y él quería parecerse a ella. Tanto que a veces resultaba difícil saber quién era quién, creando juntos la moda andrógina. Una perfecta simbiosis que acabó resultando destructiva. Eddie murió a los 28 años por exceso de droga. En The Factory se consumía droga a niveles espectaculares. Warhol comenzó a hacerse popular. Su personalidad, su arte y su presencia en todos los medios atrajo a muchos y lo lanzó a la fama. Warhol se convirtió en manager del grupo The Velvet Underground. Aunque esto duró pocos meses, incursionó en esta área en el plano musical. También tuvo cercanía a reconocidos cantantes. Warhol llamó la atención de David Bowie e incluso se dice que tuvieron una relación, ya que en el año de 1971 una de las canciones de Bowie se titularía Andy Warhol. El 3 de junio de 1968 la escritora Valerie Solanas le disparó 3 veces a Andy Warhol, atentando contra su vida. Las heridas de bala afectaron sus pulmones, el vaso, el esófago, el hígado y el estómago. Valerie disparó 2 veces con un revólver a Warhol, quien cayó inmediatamente al suelo. Un tercer disparo le atravesó el cuerpo. Valerie se entregó a la policía argumentando que Warhol planeaba robar su trabajo y que controlaba su vida. Ella era miembro de The Factory y Andy produciría una de sus obras en el teatro, pero desgraciadamente él perdió el libreto original. Por ello, Andy, aún en el hospital, se negó a declarar en contra de Solanas. Ella fue internada en una clínica psiquiátrica. Para el año de 1969, Warhol lanzó al mercado su revista de moda llamada Interview. En la década de 1970 se dedicó a retratar artistas de la talla de Mick Jagger, John Travolta, Sylvester Stallone, Michael Jackson, John Lennon, e incluso hizo retratos sobre Elizabeth Taylor y otras personalidades. Warhol también trabajó para la BMW. Pintaba los vehículos de la compañía que serían exhibidos en exposiciones. Esta serie se le denominaba BMW Art Car. Posteriormente publicó su libro incursionando como escritor. Su libro se llamó La filosofía de Andy Warhol, de la A a la B y de la B a la A.
También publicó su libro llamado El diario de Andy Warhol. Básicamente es un diario personal, pero también es una transcripción de fragmentos de charlas telefónicas, ya que Warhol solía grabar sus conversaciones, incluyendo las realizadas en persona. Siempre Andy estaba acompañado de una grabadora portátil y mínimo 5 cassettes. Podemos decir que Andy Warhol utilizó todos los recursos de su época y en los años 80 estrechó lazos con algunos grupos neoexpresionistas. También participó en varias producciones con el cantante español Miguel Bosé, en el que participa con un retrato y una aparición de él en uno de sus videos musicales. Andy diseñó la portada de su disco y le regaló esa obra que aparece en el video a Miguel Bosé. Años más tarde, en la casa de subastas Sotheby's, el cantante vendería sus obras a un precio costosísimo. Las ventas de las obras de Warhol habían disminuido, así que continuó retratando a diversas personalidades. Y como artista, pues es importante mencionar que siempre se negó a comentar su obra. La mayoría de sus creaciones audiovisuales y plásticas abordan la temática de la sexualidad. Sin embargo, Warhol no hizo muchos comentarios personales ni sobre su homosexualidad ni de sus creencias religiosas. Él siempre se consideró perteneciente a la Iglesia Católica Bizantina. Incluso iba a misa con bastante frecuencia. El 22 de febrero de 1987, Andy Warhol murió por una arritmia postoperatoria luego de un procedimiento de vesícula a los 58 años de edad. Ese mismo año, en su honor, se creó la Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Andy Warhol es considerado como el artista americano más influyente de la segunda mitad del siglo XX. Él mismo fue una obra de arte, porque se creó a sí mismo caracterizado por su extravagancia, por sus numerosos escándalos a los que suscitó, sus 200 pelucas, su vestuario, sin olvidar sus docenas de relojes Rolex. El propio Warhol se había convertido por derecho propio en una imagen de marca registrada. En 1994 abrió sus puertas en Pensilvania, su ciudad natal, el Museo Andy Warhol, el cual es un gran edificio y está considerado el museo más grande de Estados Unidos dedicado a un solo artista, a Andy Warhol. Bien, pues llegamos al final de este documental. ¿Qué les pareció? Por favor, escríbeme @Isabel Ruiz de Velasco en Instagram. Y yo la verdad quiero dejarles un mensaje con el legado de Andy Warhol. Como artista es importante vivir tu época y expresar lo que estás viviendo, expresar a través de todos los medios, como lo hizo él, del cine, de la televisión, las revistas, el arte y sobre todo como espectador poder disfrutar y entender un poquito más por qué se hizo este tipo de arte, por qué esa lata de Campbell's o la botella de Coca-Cola se considera una obra de arte. ¿Quién lo dice y por qué? Pues los dejo. Recuerden que soy Isabel Ruiz de Velasco y me va a fascinar verlos la próxima semana.